¿Te ha pasado alguna vez que estás a punto de tomar una decisión y aunque sabes que no es lo correcto, te convences diciendo, siento paz? Es tan fácil dejarnos llevar por ese sentimiento de paz que a veces parece confirmarnos que vamos por buen camino. Pero ¿alguna vez te has preguntado si esa paz realmente viene de Dios o si simplemente es un resultado de seguir nuestros propios deseos? Hola, mi hermana, bienvenida a Juntas en la Verdad. Mi nombre es Valentina y estoy muy feliz de acompañarte en otro video. Hoy quiero que conversemos de esto, porque si somos sinceras, muchas veces nos engañamos a nosotras mismas diciendo, siento paz, Dios me está dirigiendo. Así que quédate hasta el final para ver cómo tomar decisiones que glorifiquen a Dios y conforme a su palabra. Empecemos. Quiero que empecemos hablando de la trampa de confiar en el corazón. Mira, me acordé de algo que está en la palabra en Jeremías 17:9. Acompáñame a leerlo. Dice, engañoso es el corazón y más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Qué fuerte, ¿verdad? La Biblia nos está advirtiendo que nuestro corazón no es un buen consejero. A veces queremos justificar lo que hacemos porque nos sentimos bien o tenemos paz, pero ¿y si esa paz viene de hacer lo que queremos y no lo que Dios demanda? Es como cuando una hermana en la fe comienza una relación con alguien que no ama al Señor. Ella puede decir, pero siento paz, Él me trata bien, es amable, yo creo que Dios puede cambiarlo, yo creo que Dios me va a usar para orar en su vida. ¿Tú de verdad crees, mi hermana, que esa paz viene de Dios? Claro que no, es el corazón tratando de justificar un deseo que va en contra de la palabra. Y aquí es donde nosotras debemos recordar que la paz no es un indicador infalible de la voluntad de Dios. Podemos sentir paz porque simplemente estamos obteniendo lo que queremos, no porque estemos en obediencia. De hecho, Proverbios, capítulo 14, versículo 12, nos advierte. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, nuestros deseos pueden llevarnos por caminos que parecen buenos a nuestros ojos, pero que nos están alejando de Dios. Entonces, si las emociones de nuestro corazón pecaminoso no son buenas consejeras, ¿con base en qué tomaremos nuestras decisiones, mi hermana? Y es que hay algo infalible, algo inerrante, algo que no pasará, y es la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, antes de tomar una decisión importante, no debemos confiar en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha revelado en su palabra. Ella es nuestra brújula, nuestra roca firme en medio de un mundo donde todo es cambiante y engañoso. Por eso es que vamos a pasar a este punto de que la palabra es como una brújula, no nuestras emociones. Proverbios capítulo 3 versículo 5 es clarísimo cuando nos dice, fíate de Jehová, no de tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí hay algo importante que notar. Este versículo nos da un mandato doble. Fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, confía plenamente en Dios, que no se trata de una confianza a medias o condicional, sino una entrega total. Y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, el texto no dice a veces o en ciertas circunstancias, sino que nos advierte que nuestra propia prudencia no es una base confiable. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de la realidad está afectada por nuestra naturaleza caída. Nuestras emociones fluctúan, nuestros deseos pueden ser engañosos y nuestra lógica, por más que nos parezca acertado, está limitada. Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos recuerda esto cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si confiamos en nuestras emociones o en nuestra sabiduría limitada, es fácil tomar decisiones erradas creyendo que son correctas. Pero Dios, que es soberano y omnisciente, que ve mucho más allá de lo que nosotras podemos ver, aquí es donde la Biblia debe ser nuestra brújula. La palabra de Dios no cambia, mi hermana, no se ajusta a nuestros sentimientos ni a nuestras circunstancias.
Si vamos al Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto significa que la Biblia no solo nos da dirección general, sino que ilumina cada paso que damos. En un mundo donde las opiniones cambian, las emociones nos pueden confundir, la escritura permanece firme, guiándonos con certeza. Cuando nosotras enfrentamos decisiones difíciles, cuando no sabemos qué camino tomar, debemos preguntarnos, ¿estoy confiando en mi prudencia o en la palabra de Dios? Porque la voluntad de Dios no se descubre en cómo nos sentimos, mi hermana. Esto es algo importante, sino en lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Entonces, ¿qué pasa si oráramos antes de decidir? Quiero que pensemos juntas. ¿Qué pasaría si antes de tomar una decisión importante, detuviéramos todo y nos rindiéramos en oración? ¿Cuántos errores evitaríamos? ¿Cuántas veces hemos avanzado en algo solo para darnos cuenta después de que fue una mala decisión? Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos da una instrucción clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios nos llama a presentar nuestras peticiones delante de Él, pero a veces en nuestra impaciencia queremos resolver las cosas a nuestra manera. Nos dejamos llevar por la presión, la emoción del momento o simplemente confiamos demasiado en nuestra propia prudencia en lugar de buscar su dirección. ¿Y cuál es el resultado? Muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde de que hemos actuado sin consultar a Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 3 nos advierte sobre este peligro. Dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Las decisiones apresuradas pueden ser como trampas en el camino. El prudente ve el peligro y se detiene, pero el insensato sigue adelante sin considerar las consecuencias. ¿Cómo podemos nosotras evitar caer en estas trampas? Primero, orando antes de actuar. Jesús mismo nos enseñó esto. Antes de tomar decisiones importantes, Él pasaba tiempo en oración. En Lucas capítulo 6, del versículo 12 al 13, vemos que pasó toda la noche orando antes de escoger a los 12 apóstoles. Si el Hijo de Dios necesitaba orar antes de decidir, ¿cuánto más nosotras? Además, debemos buscar consejo sabio. Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios usa su palabra y también a personas piadosas para guiarnos antes de tomar decisiones importantes. Es sabio buscar consejo de aquellos que caminan con Dios y que conocen su verdad. También debemos esperar en Dios. Muchas veces queremos respuestas rápidas, pero Dios no opera bajo nuestro reloj. Salmo 27:14 nos anima, dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esperar en el Señor no es inactividad, sino confianza activa. Es reconocer que su tiempo y su plan son mejores que los nuestros. Muy importante el valor del consejo y de la comunidad, porque otra cosa que no podemos olvidar es que Dios no nos diseñó para caminar solas. La vida cristiana no es un camino de independencia, sino de interdependencia dentro del cuerpo de Cristo. Proverbios capítulo 11, versículo 14 nos da una verdad clave. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Justo acabamos de leerlo y es que este versículo nos recuerda que necesitamos consejo sabio en nuestra vida. A veces pensamos que podemos tomar decisiones sin rendir cuentas a nadie, pero la realidad es que Dios ha puesto a su iglesia como un lugar de apoyo, dirección y también crecimiento. La importancia de la comunidad, mis hermanas, porque Dios no nos llamó a una fe individualista, sino a ser parte de su pueblo. En el Nuevo Testamento la iglesia es descrita como un cuerpo. Esto significa que nos necesitamos unas a otras. No basta con asistir a la iglesia los domingos, necesitamos relaciones profundas y significativas dentro del cuerpo de Cristo. Una comunidad que es piadosa nos ayuda en varios aspectos. Número 1, nos va a exhortar y a corregir con amor, como nos dice Hebreos 3, capítulo 13, que dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. A veces el pecado nos engaña y nos hace justificar lo que está mal. Necesitamos hermanas en la fe que nos amen lo suficiente para advertirnos cuando estamos desviándonos. Esto es muy importante. En segundo lugar, nos fortalece en tiempos de prueba. Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos llama a sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios usa la comunidad para sostenernos en momentos difíciles, cuando estamos débiles. Otras pueden orar por nosotras, animarnos y recordarnos las promesas de Dios. También la comunidad nos enseña a vivir piadosamente. Y es que este versículo últimamente lo he leído mucho, que es Tito, versículo 2 del 3 al 5. Nos muestra un modelo hermoso de discipulado entre mujeres. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios diseñó, mis hermanas, que las mujeres mayores instruyan a las jóvenes. Esto no es opcional, sino es parte del diseño de Dios. Entonces debemos buscar ser acompañadas por mujeres mayores. Ahora quiero que pasemos a otro punto importante, porque nuestras decisiones también tienen un impacto en otros. Algo que nosotras muchas veces olvidamos es que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotras mismas. Cada elección que hacemos tiene un impacto en quienes nos rodean, ya sea para bien o para mal. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos esenciales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento nos recuerda que toda nuestra vida debe estar gobernada por el amor a Dios y el amor a los demás. Y esto incluye la manera en que tomamos decisiones. Cada decisión que tomamos impacta a quienes nos rodean. Nuestra familia, por ejemplo. Las decisiones que tomamos pueden fortalecer o debilitar a nuestra familia. Una madre que busca la voluntad de Dios, que camina en obediencia, es un reflejo de Cristo para sus hijos. O un esposo o una esposa que decide amar y servir en su matrimonio, impacta el ambiente de su hogar. Un hijo que honra a sus padres trae gozo y bendición a su familia. También nuestros hermanos en la fe pueden ser impactados. La vida cristiana es un camino de comunidad. Lo que hacemos afecta a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Cuando vivimos en obediencia a Dios, animamos a otros a hacer lo mismo. Romanos capítulo 14, versículo 7 nos recuerda, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Nuestro ejemplo puede ser de edificación o de tropiezo para otros creyentes, y es por eso que debemos ser sabias y considerar si nuestras acciones están edificando o debilitando a la iglesia. También podemos impactar incluso a aquellos que aún no conocen a Cristo. Las personas que no conocen al Señor observan. Entonces, ya después de haber hablado de todos estos temas, debemos volver a la palabra. Detengámonos un momento y pensemos, ¿estoy basando mis decisiones en lo que siento o en lo que Dios dice? ¿Me he tomado el tiempo para orar y buscar consejo piadoso? ¿Estoy considerando el impacto de mis decisiones en quienes me rodean? Porque la realidad es clara, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es una brújula defectuosa. A veces creemos que algo es correcto solo porque sentimos paz, pero la verdadera paz no proviene de hacer lo que queremos, sino de someternos a la voluntad de Dios. Entonces, la palabra es nuestra ancla. En un mundo donde todo cambia, donde las emociones suben y bajan, la palabra de Dios permanece firme. Es el único fundamento seguro. Si nuestras decisiones no están alineadas con las Escrituras, entonces no son sabias, sin importar cuán bien nos hagan sentir. Salmo 119, versículo 105 nos recuerda con claridad: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios no nos dejó a la deriva en un mar de incertidumbre. Nos dio su palabra como luz para guiarnos, para que no tropecemos en la oscuridad de nuestras propias emociones y deseos.
Para concluir, mi hermana, quiero que hablemos de esas decisiones que glorifican a Dios. Porque cada decisión que tomamos debe reflejar que vivimos bajo su autoridad. No solo las decisiones grandes, sino también las pequeñas. En cómo administramos nuestro tiempo y recursos. Cómo respondemos a una ofensa. Cómo guiamos a nuestros hijos. Cómo elegimos nuestras amistades y relaciones. Cómo enfrentamos los momentos de prueba. Cada elección es una oportunidad para decir, Señor, te pertenezco y quiero hacer lo que te agrada. Así que hoy, mi hermana, decidamos volver a la palabra. Que nuestra vida esté marcada no por lo que sentimos, sino por la verdad de Dios. Que no nos dejemos llevar por el engaño de nuestras emociones, sino que nos anclemos en la fidelidad de su palabra. Porque una vida rendida a Cristo es una vida verdaderamente libre, segura y llena de propósito. Hemos llegado al final de nuestro video, no sin antes recordarte que nos puedes seguir aquí en YouTube. Suscríbete, por favor, dale like a este video y déjanos un comentario con uno de estos puntos que fue lo que más te gustó. Así lograremos llegar a más mujeres en YouTube, más mujeres que quieran nutrirse con contenido piadoso. Mi hermana, Dios te bendiga en este día. Nos vemos muy pronto aquí en tu canal Juntas en la Verdad. Ha sido un placer estar aquí hoy. Así que nos vemos muy pronto. Bye. Dios te bendiga. Y ya sabes, toma decisiones que honren a Dios.